esta clase está tomada en parte de los capítulos 24 y 27 del SECOTI, pero hay bastante información que yo me ocupé de buscar en otras publicaciones más actuales de odontología que nos van a servir a modo de ejemplo y ampliar la información que tienen esos capítulos. El tema de la oncogénesis es un tema bastante amplio, bien extenso, que no es el objetivo de la charla de hoy hablar de ello. Perdón, ustedes lo van a hacer en forma oportuna en anatomía patológica si no lo han hecho ya. Simplemente a modo de un hiper resumen, recordar que el inicio o el comienzo de esta posibilidad de neoplasias en la cavidad oral que forman parte de las neoplasias de cabeza y de cuello comienza con un daño a nivel celular, a nivel de la estructura de la célula, concretamente a nivel de su ADN, y que esa célula va a ser producto, este cambio en el ADN, de ciertos inductores, de ciertos factores predisponentes que van a dañar la intimidad del ADN de la célula. Y que esos factores predisponentes, estos factores inductores, sobre esos factores nosotros vamos a poder comenzar a trabajar. Pero para ello, primero los tenemos que reconocer, que estoy segura que ustedes ya conocen cuáles son los factores inductores, pero no solamente reconocer, sino que para eso, bajándolo a la práctica, nosotros debemos haberlo interrogado previamente. En la anamnesis tenemos que tomar la costumbre de recordar cuáles son los factores predisponentes más habituales, más importantes para desarrollar neoplasias de cabeza y cuello, y para ello tenemos que preguntar la presencia de estos factores predisponentes en la anamnesis de nuestro paciente. También tenemos, por otro lado, además de sustancias inductoras, predisponentes, favorecedoras, además de los llamados protooncogenes, que seguramente ustedes lo habrán estudiado en anatomía patológica, tenemos genes supresores, genes que colaboran detectando en forma importante, permanente, si hay células con daño estructural, si hay células con defecto en su ADN, si hay células con defecto en otro tipo de su estructura celular, y se van a encargar de, muy resumido, dos opciones. O se puede producir una reparación, se puede corregir ese defecto, o se programa a la célula para que vaya lo que se llama una muerte celular programada o un mecanismo de apoptosis. Por supuesto, esto está muy resumido porque, vuelvo a reiterar, no es tema de la charla de hoy. Sabemos que hay sustancias que pueden inducir entonces la transformación neoplásica y hay otras sustancias que lo que se van a encargar es de destruir, anular, inhibir a estos genes supresores controladores. Al anular a aquellas proteínas que deben estar atentas controlando los defectos celulares o llevando al mecanismo de apoptosis, se favorece así que aparezcan entonces neoplasias, transformaciones malignas. Dentro de las células supresoras, una de las más importantes, uno de los supresores celulares más importantes es lo que ustedes en pato van a hablar bastante, la P53, que está marcada acá, ¿sí? Fíjense cómo va llevando o a la reparación celular o al mecanismo de muerte celular programada. Bueno, dicho todo esto, de esta diapo nos interesa que ustedes recuerden que las neoplasias de la cavidad oral obviamente forman parte de una clasificación que son las neoplasias de cabeza y de cuello. Y que también recuerden la importancia de estar atentos frente a las sustancias inductoras o predisponentes. ¿Cuáles son esos factores de riesgo que yo tengo que incluir en mi anamnesis? Por un lado, voy a tener factores de riesgo de neoplasias que no voy a poder modificar, que no voy a poder, cambiar el curso, que son todos aquellos factores relacionados con la genética, la herencia. Si yo tengo una carga familiar, heredofamiliar para neoplasias de la cavidad oral, sobre eso no voy a poder modificar. Por más que vaya al mejor odontólogo, al mejor estomatólogo, no lo va a poder cambiar. Pero sí, como algunos ya están suponiendo, lo que vamos a poder hacer es estar alertas, prevenir. Eso simplemente con la pregunta de ¿hay antecedentes en tu familia de algún tipo de lesión, de algún tipo de cáncer oral, de alguna enfermedad que vos conozcas? ¿Hubo algún familiar intervenido quirúrgicamente, no le vamos a decir así, algún paciente, un familiar operado que vos recuerdes? Entonces, simplemente con el interrogatorio, yo empiezo ya a ir marcando ciertos factores de riesgo sobre los que voy a tener que estar alerta. No los puedo modificar,
pero puedo prevenir su aparición comenzando con la anamnesis. Otros factores de riesgo claves, claros y de gran impronta son los hábitos tóxicos que tengan nuestros pacientes. Fundamentalmente dos: el tabaquismo en todas sus formas y el consumo de alcohol. Son dos factores de riesgo claros, estudiados, fuertemente asociados con el carcinoma oral. El tabaco en todas sus formas, el abuso de alcohol, esto lo tenemos que preguntar en la anamnesis. Muchas veces la gente dice, bueno, ¿para qué? Si voy al odontólogo me preguntan si tomo alcohol. Bueno, ustedes saben entonces a partir de ahora, y ya seguramente lo han visto, la importancia que tienen los hábitos tóxicos en la predisposición de neoplasias. Del tabaco, por supuesto, sabemos que no solamente va a estar asociado a neoplasias orales, sino tráquea, laringe, propias cuerdas vocales, tubo digestivo, el aparato respiratorio en general, hasta a nivel genitourinario, arterial, pero no son temas que nos ocupan hoy. El tema que nos ocupa hoy es reconocer al tabaquismo y al alcoholismo como factores de riesgo importantes, trascendentes, que no me pueden faltar en la anamnesis de cualquier paciente. Después tenemos también alteraciones inmunológicas. Se ha visto que los pacientes con alteraciones en la inmunidad, inmunosupresiones genéticas adquiridas, lo que fuera, también tienen mayor riesgo de desarrollar neoplasias. Pero hay otros factores de riesgo muy bien conocidos por todos nosotros que van a tener que ver con antecedentes de infecciones virales. Pacientes que, por ejemplo, tengan historia o infecciones previas por virus del papiloma humano, lo tengo que interrogar, lo tengo que conocer. Una vez más, cuanto mejor es que los pacientes tengan un profesional, un odontólogo de cabecera a quien concurran para los controles que deben ser periódicos, que no nos tenemos que perder como pacientes y desaparecer 2, 3, 5 años o a veces más. La importancia es que haya un odontólogo que haya registrado nuestra historia clínica, ¿sí? Saber si este individuo tiene antecedentes de infecciones virales, HPV, virus de tipo de la familia del herpes. Ya hemos hablado de eso. Por supuesto que hay otros virus como los virus hepatotropos, los virus de la hepatitis, que van a estar asociados a otro tipo de neoplasias. Allí tenemos también otro tipo de virus como los retrovirus. La historia viral del paciente va a ser importante. Otros factores de riesgo van a tener que ver con la actividad laboral, en qué trabaja el individuo. Por supuesto que hay, y en nuestro CEPOTI aparecen muchos ejemplos de relación entre las neoplasias y la profesión. Nosotros nos vamos a centrar por una cuestión obvia en la relación que puede haber entre la ocupación y los cánceres o los tumores de la cavidad oral. Vamos a resaltar de todo esto para recordar la importancia que tiene que ver la exposición solar, la importancia que tiene que ver la exposición a la radiación ultravioleta, tanto A como B. Por un lado vamos a tener aquellos pacientes que se van a exponer al sol de una forma, digamos, recreativa. Si bien hoy en día cada vez hay más conciencia del daño solar, hay protección, factor de protección solar, protectores solares, pero muchas veces las personas que tienen este buen hábito han adquirido el hábito de protección solar, se olvidan, por ejemplo, de la protección a nivel de la mucosa oral, de los labios, mejor dicho, que también son zonas expuestas al sol, y utilizan protector solar a nivel cutáneo y no protección solar a nivel de los labios. Sé que no es un tema que nos compete como odontólogos, pero a veces tampoco se protegen las orejas. Entonces se ponen protector solar muy bien en el rostro, en el cuello, y no se protegen los labios ni tampoco las orejas. Entonces, por un lado vamos a tener personas que de forma, digamos, recreativa toman sol, y por otro lado, aquellas personas que por una actividad laboral no pueden evitar la exposición solar. En nuestro medio lo vemos mucho en las personas que trabajan a nivel rural, agricultores, etcétera, etcétera, que pueden estar expuestos a una intensa radiación solar que muchas veces no tienen protección adecuada y entonces desarrollan neoplasia, sobre todo a nivel de labio, ¿sí? Pero hay que interrogar entonces cuál es la actividad. Para resumir esta primera parte, ¿qué tenemos que preguntar como factores predisponentes importantes? El consumo de alcohol, el consumo de tabaco, la elevación, la potenciación que tiene el consumo de estas dos sustancias en forma simultánea.
No es lo mismo el riesgo del tabaquista aislado, el etilista aislado, que aquel que es tabaquista y etilista en forma combinada, que esto es bastante habitual. También tenemos que recordar la importancia que tiene el virus del HPV, otras situaciones como por ejemplo una mala higiene oral, como puede ir llevando a determinadas alteraciones que después en su evolución van a favorecer los cambios neoplásicos. No quiere decir que por una mala higiene va a tener un cáncer oral, sino que toda esta situación va a llevar a otras lesiones que algunas de ellas pueden ser preneoplásicas. Los factores hereditarios, factores infecciosos como HPV nuevamente, la sífilis también que hemos hablado en su momento, y después aparecen irritantes mecánicos. Cuando hay lesiones o hay prótesis, por ejemplo, o factores externos que en forma permanente van irritando, van alterando. Esto es un capítulo enorme cuando se habla, por ejemplo, de piercings o de algún otro tipo de elemento decorativo, ¿no? Todo el riesgo que conlleva este tipo de situaciones que hay que preguntar y hay que anotar en nuestra historia clínica. Esta es una publicación que es para los pacientes, no es para los profesionales, que aparece habitualmente en los medios de comunicación, recordando el 5 de diciembre, que es una jornada nacional de lucha o de, mejor dicho, concientización, que haría mejor, contra el cáncer bucal. Tomar conciencia de que existe el cáncer oral. En esta publicación yo lo que hice, como está muy chiquito, es colocar un poco más grande, ir conversando con ustedes. ¿Cuáles son los síntomas de alarma? ¿Cuáles son los síntomas que el paciente por los cuales tiene que consultar en nuestro consultorio externo? Pero para eso hay que informarlo al paciente, porque si no, no tiene por qué saber que estos síntomas deben motivar una consulta. En primer lugar, vamos a ver que las lesiones blancas, las manchas blancas, que no se desprenden con el raspado, en cambio, frente a manchas blanquecinas que no se desprenden con el raspado, que se mantienen durante un tiempo prolongado, frente a la presencia de úlceras, erosiones o lesiones que no cicatrizan, que no curan. La persona tiene esta lesión, persiste, hace varios días, incluso vamos a ver que lamentablemente hay personas que durante meses o años tienen lesiones que no se curan correctamente, deben consultar porque puede ser una neoplasia. Por otro lado, también hemos hablado durante este cursado de lesiones de, por ejemplo, tipo leishmaniasis, donde la persona la puede tener. Hemos visto casos clínicos durante años, la tuberculosis también. Entonces, qué importante que es que tomen conciencia. No quiere decir que toda herida que no cicatriza será una neoplasia, pero tenemos que consultar porque lo pueden ser, además de otros diagnósticos diferenciales que hemos visto. Todo tipo de sangrado. ¿Cuántas veces a la población general se le pregunta si tienen sangrados cuando se cepilla los dientes, cuando en forma espontánea, y lo toman como algo natural, lo naturalizan por un lado, y después están los otros que ante el pequeño sangrado ya vienen y consultan? Es importante, ¿sí?, siempre remarcar que frente a heridas que no cicatrizan, a lesiones que persisten en cavidad oral, a sangrados, ya sea espontáneos o provocados, tenemos que consultar, descartar, y si no es una neoplasia, será otro tipo de lesión sobre la cual también vamos a poder actuar en forma precoz. Por supuesto, toda movilidad de piezas dentarias sin una causa aparente, sin una causa que pueda explicar esa movilidad dentaria, ni que hablar en pacientes que ya tienen una expulsión espontánea de una pieza dentaria, y aquellos individuos que se pueden empezar a quejar, pueden referir desadaptación de prótesis previas, que antes no había problema, ahora comienzan con alteraciones, también tienen que concurrir. No solucionar ellos en forma espontánea, arreglársela solo, sino consultar para poder hacer un diagnóstico precoz. Por supuesto, alteraciones en la movilidad de la lengua, pérdida de sensibilidad en la lengua o sensaciones extrañas, sensaciones de pinchazos, de ardor, de quemazón a nivel de la lengua. Todo eso debe motivar entonces la consulta pertinente. Asimetrías faciales progresivas. En realidad, cualquier asimetría facial debería motivar la consulta para que el paciente vaya en forma rápida y podamos descartar alteraciones desde la parálisis facial periférica hasta neoplasias que lleven a asimetrías faciales. Siempre hablando de asimetrías faciales progresivas.
La parálisis facial periférica nos va a dar una asimetría bastante repentina, bastante súbita, generalmente asociada a una infección viral previa. Ni que hablar cuando el paciente empieza a notar, a detectar que tiene tumefacciones, que tiene tumoraciones que correspondan a ganglios. Una vez más recordamos que los ganglios asociados a neoplasia suelen ser ganglios adheridos a planos profundos, por lo tanto no son móviles, muchas veces no generan dolor y esto hace que la persona le reste importancia, como no duele no es importante, entonces no consultan. Frente a adenomegalias fijas, indoloras, adheridas a planos profundos, que pueden tener una consistencia más bien dura, leñosa, pétrea, tenemos que consultar. Por supuesto, frente a toda adenopatía, adenomegalia uno debería consultar, pero con más razón las que tienen estas características semiológicas. El crecimiento de un tejido o de varios tejidos, cuando empieza a haber tumoraciones, crecimientos dentro de la cavidad oral o a nivel perioral, también es importante. Son todos síntomas que tienen que motivar o signos que tienen que motivar la consulta, pero para eso nuevamente el paciente los tiene que conocer. Entonces, desde el punto de vista semiológico, ¿con qué nos vamos a encontrar? Que hay individuos que quizá durante meses o años tuvieron estas manifestaciones y no han consultado. ¿Cuándo consultan? Cuando por lo general aparece dolor. Ya sabemos que el dolor es una sensación desagradable, no es nada lindo esta sensación que experimentamos de dolor, de algia, que el daño que genera el dolor puede ser un daño real o potencial de una causa interna o externa que esté lesionando los tejidos. Muchas veces el paciente tiene los síntomas o signos que vimos en la diapositiva anterior y hasta que no aparece dolor no les va a consultar. Lamentablemente el dolor suele ser un síntoma tardío. Muchas veces cuando ya consultan por dolor hay una neoplasia que ha avanzado y ha invadido localmente y ha generado daño por lo menos local, cuando no también a distancia. Ni que hablar aquellos pacientes que consultan a otro profesional por dolor en otra región de la superficie corporal y resulta que la lesión primaria asentó la cavidad oral. El dolor suele ser un síntoma tardío. Sabemos que esta manifestación, por lo que nos dice la literatura, la bibliografía, esto no está sacado del Argente ni del Secoti, es una publicación, el que le interese después la comparto, donde nos dicen nada más a modo de información. Esto no es que tienen que saberlo, sino para que conozcan lo que ocurre frente al dolor. El tamaño de la neoplasia, de la lesión neoplásica y la sintomatología están directamente relacionados. A mayor tamaño de la lesión, mayor sintomatología. Por ello, el bajo porcentaje de curación. Cuando ya empiezo con sintomatología importante, suele ser una lesión que ha crecido en tamaño, que está generando ahora síntomas y signos, pero que ha avanzado localmente. La detección del cáncer se hace regularmente cuando el paciente evidencia dolor, es decir, cuando la lesión tiene un mayor tamaño, cuando ya se ha pasado del estadio inicial. Muchas veces consulta cuando aparecen las adenopatías fijas que vimos en la diapo anterior y fíjense lo que nos remarca la publicación. Ante mayor tamaño de la lesión, más probabilidad de síntomas, pero también más riesgo de que haya avanzado la neoplasia. Las tasas totales de supervivencia después de la cirugía, la radioterapia o la quimioterapia, son tipos de tratamientos frente a las entidades oncológicas, se sitúa entre el 30 al 40%. ¿Por qué? Porque se llegó tarde. Se llegó cuando el paciente ya tenía demasiados síntomas, ya tenía una lesión que había crecido de tamaño y por lo tanto se alejó de los estadios iniciales donde yo puedo haber actuado en forma precoz, un diagnóstico precoz, un mejor tratamiento. La cronicidad. Se han hecho diferentes estudios donde nos hablan de que en promedio, la persona se dio cuenta que tenía esta lesión unos 4 o 5 meses antes. Otros pacientes llevan años con la lesión, o sea que durante casi medio año el individuo tuvo algunos de los datos que vimos en la diapositiva anterior y no consultó.
Quizá empiece a consultar porque aparece dolor, porque aparece una adenopatía. Bueno, esto nos está hablando de que se perdió un tiempo muy valioso para un diagnóstico y un tratamiento más precoces. Otras veces, otros motivos de consulta que completan la diapositiva anterior pueden ser la presencia de úlceras que dijimos que no cicatrizan, que persisten, que puedan sangrar o de erosiones, y la presencia también de cambios de color. Toda lesión, todo cambio de color tiene que ser un motivo de consulta, tiene que ser evaluado por ustedes. Un individuo que tiene cambios de color a nivel de la cavidad oral tiene que consultar. Pero para eso, parece algo muy básico, se tiene que mirar al espejo, tiene que conocer su cavidad oral para poder concurrir a tiempo. Si no, por más que ustedes lo pongan en su consultorio, que ustedes tengan un cartel, que ustedes avisen en la sala de espera, que ustedes conversen, si el paciente no se detecta primeramente él cambios de color a nivel oral, no va a consultar, ¿sí? Por supuesto que cuando el paciente consulta por otra causa y tiene un cambio de coloración, bueno, allí ustedes están a tiempo de poder estudiarlo. La presencia de eritema, de leucoplasias, de eritroplasias deben ser estudiadas, deben ser evaluadas y no se nos pueden pasar por alto porque pueden obedecer a neoplasias de la cavidad oral. Vamos a ver en el próximo video lo relacionado a la epidemiología, al tipo de neoplasias que aparecen en la cavidad oral. Ya nos estamos viendo.